damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo. En este momento estamos llegando a muchas partes del mundo a través del internet. Si tú nos estás escuchando en familia o de una manera individual, te bendecimos desde el sur de la Florida y esperamos que este mensaje toque tu vida, toque a tu familia y toque a tus relacionados. Que este mensaje poderoso de la palabra de Dios halle huella en tu corazón o haga huella en tu corazón y pueda trastocar tu vida para bien. Si aún no le conoces, podemos, a través de este mensaje, que tu alma sea redimida, que tu alma sea cambiada. En el nombre de Jesucristo, te bendecimos. Y la iglesia le da un aplauso a los que lo ven por la red. El domingo pasado, el pastor, en un momento de ministración al pueblo, estuvo hablando un poco de Ezequiel 37 y habló sobre el valle de los huesos secos. Y creo que yo al final del mensaje tuve también unas palabras y apuntalando un poco lo que había dicho el pastor. Esta mañana, eso cuando él lo conversó, lo ministró acá al pueblo, yo quedé bastante inquieto, porque es una palabra poderosa, es una palabra donde hay un juicio, pero a la vez un mensaje de esperanza al pueblo. Y esa es la base de este mensaje de hoy. Y sabemos que en ese mensaje, tanto Jeremías como Ezequiel fueron utilizados por el Señor en esos tiempos donde la nación de Israel estaba cautiva bajo el imperio babilónico como rey Nabucodonosor. Y vamos a leer desde el capítulo 37 los versículos del 1 al 14, que es la base de este mensaje del día de hoy. Ezequiel 37 del 1 al 14. Pascualito, si me puede seguir para adelantar un poco. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno ¿de qué? De huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salgan carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor, tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Y dice el 8: yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, y les salía carne, y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos. ¿Para qué? Para que revivan. Amén. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron ¿de qué? De pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas
y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te establecerá en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Amén. El Señor añada sabiduría a esta palabra. El título de este mensaje: la iglesia de los huesos secos. La iglesia de los huesos secos. El libro de Ezequiel sigue el curso de las causas de la cautividad en el exilio de la nación de Israel. El por qué sufrieron esas consecuencias de estar cautivos bajo el dominio del imperio babilónico. Es la historia de esa nación. Pero ¿qué pasa? Así como es la historia de esa nación, este mensaje es aplicable también a la iglesia local de hoy en día. Vemos en la narrativa que tiene la palabra de Dios y vemos dos puntos importantes, como dije al principio. El uno, el castigo de Dios a un pueblo que se había vuelto rebelde. Dios permitió que ese pueblo fuera llevado cautivo al control de un imperio como el imperio babilónico. Pero a la vez, a través del profeta Ezequiel, le está dando una salida. Le está dando, gracias, una esperanza. Y ese es el mensaje que yo traigo para esta mañana. Para esta iglesia, para las iglesias del mundo, para esos que nos están viendo por la red, por internet. La cautividad del pueblo de Israel en Babilonia, parte del juicio de Dios contra ese pueblo. ¿Por qué? Debido a la desobediencia en que habían caído. Después que muere el rey Salomón, en la nación de Israel se provoca una gran división y surge la nación del norte y la nación del sur. El pueblo de Dios estaba ahora dividido. ¿Pero por qué estaba dividido? La razón para la cual ellos se dividieron es básicamente por la apetencia desmedida de los líderes de aquella nación. Cada quien, como dicen por allí, jalaba para su lado. Cada quien quería llevar el control. Y ustedes no se dan cuenta que eso lo estamos viviendo hoy en día en la iglesia de Jesucristo. Ustedes no se están dando cuenta cómo han surgido una serie de denominaciones, de sectas, de movimientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso está trayendo como consecuencia que otras sectas como los musulmanes están creciendo en el mundo entero. Porque los hijos de Dios se han dividido. Los hijos de Dios se han ido apartando. Han entrado en un lapso de desobediencia. La descripción que nosotros podemos hacer previo a este mensaje poderoso que Dios ya le estaba mandando a la nación de Israel era un mensaje primero de advertencia. Un mensaje de advertencia. Pero ellos no quisieron hacer caso. Entraron en una desobediencia total. Comenzaron a adorar dioses ajenos. Comenzaron a corromperse. Permitieron injusticias grandes en su pueblo. Entraron en un periodo de oscuridad espiritual. Y esa oscuridad espiritual lo llevó a apartarse de Dios vivo, de su creador. Y se desviaron de una forma tan grande que Dios optó por aplicar su justicia y permitió que fueran llevados cautivos por uno de los imperios más poderosos de la época, el imperio babilónico, y a su cabeza Nabucodonosor. Ellos se veían a sí mismos secos, se veían como huesos secos, se veían perdidos, se veían sin esperanza. Quiero decirles lo siguiente, mis amados.
Cuando nosotros nos vamos apartando del Señor, vamos quedando como huesos secos. Cuando nosotros nos alejamos de nuestro Creador, nuestra vida parece que no tuviera esperanza. Porque miramos a todos lados y no vemos salida. Porque la salida está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede dar la salida. En ese estado de postración estaba la nación de Israel. Dios por mucho tiempo, con su paciencia infinita, los estuvo ministrando, pero era un pueblo rebelde que muchas veces se le rebeló a Dios. No había muerto bien el rey de Salomón cuando empezaron las pugnas internas, hasta que llegó el momento en que la nación de Israel se dividió en dos reinos. Una capital Samaria y otra Jerusalén. Habían entrado en una pugna. Y Dios, viendo esa situación, provocó y accedió a que fueran llevados cautivos. Ciertamente el Valle de los Huesos Secos es una forma para describir la condición material y espiritual que el pueblo de Israel tenía en ese momento. Voy a repetir, era la condición material y espiritual que el pueblo tenía en ese momento. Ahora aquí surge una pregunta: ¿cómo está la condición, sobre todo espiritual, de la iglesia hoy en día? Hermano, uno se escandaliza, o ya son tantas cosas graves, yo no diría graves, gravísimas, que está pasando en la iglesia de Jesucristo, que cualquier cosa ya no nos asombra, hermano, ya no nos asombra. Y saben una cosa, porque se predica demasiado sobre la prosperidad, pero no se predica de la santidad. Se está perdiendo el temor reverente hacia nuestro Creador. Y eso es gravísimo, porque cuando se pierde el temor reverente a Dios, enseguida hay desviaciones. Y la desviación es un contagio del mundo, porque el mundo está penetrando las iglesias, los ministerios de Cristo. Amén. Veía yo en estos días, como dije, ya perdiendo todo asombro. Solamente un pequeño ejemplo. En Colombia me quedé asombrado. 3 ministros de Dios robando al pueblo de Dios, donde los comprometía de una manera que vendían hasta propiedades, porque les proponía negocios ilícitos. Y la gente caía como tonta, invertía sus bienes, vendía sus propiedades. ¿Para qué? Para dárselos a un estafador. Y lo peor, que la justicia colombiana no podía hacer nada con respecto a eso. Y no podía hacer nada porque desde el punto de vista legal no podían meterse en las contabilidades, en las cosas de la administración de los diferentes ministerios. Se han levantado falsos profetas, se han levantado falsos ministros. Y usted dirá, hermano, pero usted lo que me está trayendo son malas noticias. ¿Sabe una cosa, hermano? El pueblo de Dios tiene que estar alerta. El pueblo de Dios tiene que estar alerta. El pueblo de Dios tiene que comprender que sin santidad nadie verá al Señor. El pueblo de Dios tiene que ver que tiene que consagrar su vida a Dios. Que tiene que hacer un estilo de vida que le agrade a Dios. No andar en dos aguas, agradando a Dios por un lado, tratando de agradar a Dios, y por el otro tratando de agradar al mundo. Tenemos que devolver a la senda antigua. Tenemos que volver a esos hombres devotos de Dios. Es una entrega a Dios. A mí me podrán decir cualquier cosa, pero tenemos que vivir una vida de entrega a Dios. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hay conceptos, hay principios en la palabra de Dios que los hemos olvidado, porque Satanás es especialista en cómo envolvernos. Es especialista como apartarnos de la verdadera ruta, y con artimañas nos pone la mirada en otra cosa.
¿Pero por qué la ponemos en otra cosa? Porque no estamos firmes en los caminos de Dios. Porque no estamos firmes en la oración. Porque no estamos firmes en la palabra de Dios. Porque no estamos firmes en la congregación. Porque no estamos firmes oyendo a los verdaderos hombres de Dios. Amén. Otra característica de una iglesia como hoy en día, que se asimila a esa iglesia, a la nación de Israel, es cómo han proliferado los predicadores de la prosperidad, entre comillas. La palabra de Dios establece que sí, Dios quiere que tú seas prosperado, pero como yo digo siempre, después de la coma dice, como prospera tu alma. Entonces resulta ser de que ya no es el ministerio de Jesucristo, del Rey de Reyes. Ya no es el ministerio donde se predica a Cristo, al resucitado, sino es el ministerio de fulano de tal, de perencejo, del profeta tal, al que todo el mundo le hace una venia, le tiran alfombras rojas, y pare de contar, pasaría la mañana poniendo muchos adjetivos de aquellos que se hacen adorar. El Señor está llamando a un despertar. El Señor está llamando a un avivamiento. Aquí somos pocos, pero el Señor con estos pocos quiere trabajar. Con hombres y mujeres fieles. Esto no es por cantidad, esto es por calidad. Esto es por entrega de una vida que se verdaderamente honre a su Señor. Que donde quiera que usted esté, alguien diga, esa persona tiene algo especial. Esa persona tiene algo que yo también necesito. Esa persona tiene algo. ¿Sabe por qué? Porque un día Dios la llamó, la tocó, y hoy en día le sirve con entrega, le sirve como dicen, con humildad. Disculpen que me apasione sobre esto, mi hermano, pero los tiempos son difíciles, los tiempos son duros. Tenemos un llamamiento y siempre estaremos predicando como las 10 vírgenes. Cuidado con las 5 insensatas. Cuidado, mis hermanos. El mundo nos atrae. El mundo cada día se la pone a uno más facilita. Cada día la puerta del mundo se hace más ancha. Y vemos la puerta angosta cada día más angosta. Pero ¿saben por qué? Porque hemos perdido la intimidad con Dios. Así es. El pueblo y la nación de Israel perdieron la intimidad con su Dios. Ya no oraban igual. En los propios templos que antes eran dedicados al Señor, ahora se adoraban ídolos. Ahora se adoraban dioses falsos, dioses ajenos, dioses que Dios mismo, el verdadero, le dijo, no adorarás dioses ajenos. Amén. Y ellos estaban haciendo lo contrario. Por eso ellos habían caído en una desesperanza. Por eso ellos se veían como huesos secos. Mis hermanos, lamentablemente gran parte de la iglesia de Jesucristo hoy en día está viviendo una época de huesos secos. Está viviendo épocas de huesos secos. Una época en la cual tenemos que reflexionar cómo está nuestra relación con nuestro Dios. Cómo está esa intimidad con aquel que en su misericordia nos llamó, nos escogió, nos perdonó, nos justificó. Cómo está verdaderamente esa relación de intimidad. Cómo está la oración personal. Lo hemos dicho muchas veces aquí. En la oración personal, allí en ese cuarto, en ese rincón. ¿Cómo está la oración familiar? Nos hemos olvidado de la oración familiar. Caramba, ya ni siquiera en la comida queremos orar. ¿Sabe una cosa? Este tipo de mensajes, siempre lo digo, se oye poco en las iglesias. Y sabe por qué esa es otra característica de la iglesia actual. ¿Qué es lo que quiere la iglesia actual? ¿Qué es lo que quieren los ministros de la iglesia actual? Que lo aplaudan. Que vengan miles de miles como en la farándula. Pero al Cristo verdadero no quieren predicar. Al Cristo que te pide
que lleves una vida de honra. Aquel Cristo que murió en la cruz, pagando un precio muy alto de sangre, que está demandando santidad, no se quiere predicar, porque eso no trae amén, porque eso no trae gente, aleluya. Pero yo me quiero quedar con 4 gatos y no con 5,000 que no aman a su Señor. Amén. ¿Usted alguna vez se ha preguntado, mi amado, cuánto nos amó Dios por medio de su Hijo al morir en una cruz? Ahora, ¿cuánto de nosotros en ese amor que tenemos por el Señor, cuánto le estamos regresando? No es que estamos pagando nada, porque Jesucristo es más que suficiente. Amén. Pero yo creo que tenemos que tener un corazón agradecido. Yo creo que tenemos que tener un corazón que glorifique a nuestro Dios. Amén. Creo que tenemos que tener un corazón que honre a nuestro Señor, a nuestro Creador. Al que está inclinando su oído para oír nuestras calamidades, para oír nuestros problemas. A ese Dios que todavía no ha terminado completamente. Él sigue obrando en aquellos corazones que no le conocen. Y nosotros como iglesia, es lo contrario, deberíamos impactar ese mundo, porque hay muchos que actualmente se están perdiendo, y es la iglesia el que tiene que llevar el mensaje de reconciliación, el mensaje de salvación, el mensaje del perdón. Amén. Nadie va a venir a cumplir esa función, somos nosotros. Es la gloria de Dios Broward. Es la iglesia pequeña en Dominicana, en Venezuela, en Colombia, en Honduras, hasta en el más recóndito de los pueblos. Aunque haya 2 pedazos, ellos tienen que llevar la palabra de Dios para impactar a las comunidades, a los pueblos. Porque dice la palabra que Dios no quiere que nadie se pierda. Pero nosotros tenemos esa gran comisión. Eso se ha perdido mucho hoy en día. Alabemos al Señor y demos gracias por aquellos hombres y mujeres, como decía ahora el pastor, que todavía están firmes, aún ante las adversidades, están llevando el evangelio de salvación. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, a Él sea la gloria, a Él sea el honor. El pueblo de Israel entró en una oscuridad, entró en rebeldía. Cuando yo le estoy hablando de este mensaje es porque yo tengo propiedad para hablar. Hace más de 12 años, quizás como 14 años, yo viví casi un año en un valle de huesos secos. Ya yo conocía del Señor, ya Él me había llamado al ministerio. Pero por muchas circunstancias que el enemigo puso en mi vida, yo me aparté de los caminos de Dios. Casi un año estuve apartado de los caminos de Dios. Por eso le digo que yo sí conozco el valle de los huesos secos. Yo sé lo que está en un estado de desesperanza, donde yo todo lo veía perdido, donde yo no veía salida, porque todavía no había conseguido ese mensaje poderoso que impactara mi vida. No había comprendido el mensaje de la gracia, y que esa es otra característica de la iglesia antigua y de la de hoy. Poco se predica de la gracia de Cristo. ¿Cuánto necesitamos predicar de la gracia del Señor? ¿Cuánto necesitamos predicar del amor de Dios? De la misericordia de Dios. ¿Cuánto hace falta en estos tiempos? ¿Cómo está la iglesia de Jesús? Podemos describir una iglesia que está dividida, dije hace un momento, también torciendo la palabra de Dios y rebuscando, como rebuscan las sectas, ciertos versículos puntuales para sostener una doctrina completamente falsa. Eso está pasando. Se han multiplicado los ministerios falsos, donde lo más importante no es predicar a Cristo, sino predicar lo que es un sonido grato para las personas. Amén.
Oh, que todavía yo me estoy echando unos traguitos de vez en cuando. No te preocupes, hermano. Dios te va a ayudar. Y el mes que viene, ay, pero ahora nomás que me tomé 3 cervecitas. Y la semana que viene no son 3 sino 5. Y la otra son 6. ¿Qué le va usted a predicar a esa persona? Indudablemente que la obra la hace el Espíritu Santo. Pero usted tiene que predicar lo que dice la Escritura. Que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero eso no se le va a decir a en los grandes ministerios. Eso no se dice. Porque más de la mitad todavía son alcohólicos. Déjeme decirle una cosa. Médicamente, la gente cree que es alcohólico aquel que toma todos los días. ¿Sabe que médicamente lo que llaman alcohólicos sociales son los que se echan un trago, aunque sea una vez al año? Ya ese es un alcohólico. Porque dependen de ese trago. Se lo beban hoy, se lo beban mañana, se lo beban, pero es un alcohólico. ¿Qué está pasando con los hijos de Dios que todavía están viendo pornografía? Y van a una consejería pastoral y todo muy bien, se ora por él, y a la semana que viene, al mes que viene, vuelven a caer lo mismo. ¿Qué está pasando con los que están en adulterio, que no se han casado, que tienen otras mujeres? ¿Qué está pasando con todo eso? Eso está pasando en la iglesia de Jesucristo. Nadie dice amén. Pero eso está pasando en la iglesia de Jesucristo. Lo vamos a seguir ocultando. ¿Saben qué, mi hermano? El día que Dios me ha llamado al ministerio, y si yo llegara a ser pastor de un ministerio, esto es lo que yo voy a predicar. Y lo voy a predicar con insistencia. Y lo voy a predicar cada domingo y cada vez que se me dé la oportunidad. Porque insisto, sin santidad nadie va a ver al Señor. Sin entrega nadie va a ver al Señor. Sin una vida, ¿dónde está la vida nueva del hombre nuevo? ¿Dónde está? ¿Dónde está la vida nueva, el nuevo nacimiento? ¿O estamos como Nicodemo todavía? ¿Y saben qué? Nosotros tenemos una ventaja sobre Nicodemo. Aunque él era un sacerdote, pero Nicodemo no tenía la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros sí lo tenemos, mi amado. Amén. Póngase por un momento en su casa, a solas. La Biblia nos habla de que nosotros nos debemos evaluar nosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros mismos? ¿Cómo está nuestra lengua? Que cuando estamos en estas 4 paredes, todos son amenes, besitos, abrazos, pero cuando salen de nuestra casa, de donde estemos un hermano, una hermana, empezamos a hablar mal de esa persona. Yo no le estoy hablando a gente del mundo, yo le estoy hablando a hijos e hijas de Dios. ¿O es que usted todavía está en el valle de los huesos secos? No todo lo que yo voy a hablar en esta tarde es negativo. Estoy poniendo los puntos adelante, los puntos que Dios le puso adelante a la nación de Israel. Si usted ahora, cuando llegue a su casa, vuelve a leer Ezequiel 37, léalo todo. Pero en los primeros 14 versículos, que yo soy los que estoy utilizando para esta predicación, cójale la esencia del mensaje, hermano. Ahí hay un mensaje no solamente de medidas que Dios tuvo que aplicarle al pueblo de Israel, pero también hay un mensaje de esperanza. Hay un mensaje de esperanza.
Un gran mensaje de esperanza. Hay consecuencias que se pagan por la rebeldía, que se pagan por la desobediencia. El pueblo de Israel se pervirtió y se degradó totalmente, y vino el juicio de Dios. Cuando el hombre decide desobedecer al Dios que lo creó, ¿qué cosa puede venir? El juicio de Dios, indudablemente. Si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, pueden venir consecuencias. Y si nos negamos a prestar atención a su amor, a su misericordia, a su llamado, ¿qué es lo que nos va a quedar? ¿Experimentar qué? Un valle de huesos secos. Si le damos la espalda a Dios, ¿qué va a pasar? Va a haber consecuencias, hermano. Cada vez que caminamos en esta vida sin Dios, nos asemejaremos más al valle de los huesos secos. Pero tenemos un Dios que lleno de misericordia. Tenemos un Dios lleno de amor, que no deja abandonado a su pueblo. Y en este caso, en el mensaje de la visión que tuvo Ezequiel, aunque estaban en un valle de huesos secos, en desesperanza, perdidos, aquí había un mensaje también sí de esperanza. Y como Israel experimentó un periodo de sequedad espiritual, Dios le devolvió la vida, la esperanza, le devolvió la libertad. Así también es con nosotros, es con la iglesia actual, es con los que nos ven por internet. Aunque estemos pasando por un valle de huesos secos, el Señor nos devolverá la vida abundante. Pondrá en nosotros tendones, pondrá carne, pondrá piel y pondrá el espíritu de vida abundante. Él nos dará ese espíritu de vida abundante. Y por lo tanto volveremos a proclamar sus maravillas y disfrutaremos del gozo de su salvación. Dios es un Dios de misericordia. Y como ciertamente hay un juicio, hay medidas que toma nuestro Señor, también se abre un compás de misericordia en esa misericordia infinita de nuestro Señor. Son tiempos de reflexión, mi hermano. Son tiempos de volvernos a Dios humillados y sencillos y decirle: Señor, yo entiendo que te he fallado. Yo entiendo que he sido desobediente. Yo entiendo, Señor, que muchas veces no te he honrado. Pero yo sé, Señor, que tú eres un Dios de misericordia, de amor, de gracia. Y como decía el rey David: Señor, que el gozo de tu salvación nunca se aparte de mi vida. Que el gozo de tu salvación nunca se aparte de mi vida. Quiero cerrar con un versículo que a mí me encanta. Juan 11:25. Que creo, como dicen por ahí, le pone la tapa al frasco. Dijo el Señor: yo soy la resurrección, soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Y usted puede decir: aunque yo ande en un valle de huesos secos, el Señor me regresará a la vida. Pondrá carne en mis huesos, pondrá piel en mis huesos y pondrá espíritu de vida, para que yo le pueda dar gloria y para que yo le pueda dar honra. Para Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Les amo mucho, les amo muchísimo. Dios me los bendiga.